Esperando a Godot es una obra incómoda, pero incómoda tipo, ¿viste cuando estás con alguien que te gusta y hay un silencio largo, que no estás seguro si la estás aburriendo a la otra persona, si le caes bien, que no te sale nada para conversar? Bueno. Quizás la sensación se acerque más a cuando encontrabas una película en ISAT, de esas, obviamente, independientes, que eran jodidamente lentas al pedo y que encima no resuelven nada. Pero a ver, uno cuando va a ver películas, cuando va a ver obras o cuando se enfrenta a algún tipo de relato, está acostumbrado a que los creadores le ofrezcan a la audiencia, no sé, algún acontecimiento, algún conflicto, algún tipo de problema, el antes, durante y después de algo que se supone que es interesante para el público. Y digo se supone porque después tenés cosas como la 9ª temporada de Scrubs o un spin-off de Joey de Friends que... No, God! No, God, please, no! ¡No! Es una cagada. ¡No! Bueno, Esperando a Godot es conocida por agarrar las estructuras dramáticas de toda la vida, la clásica introducción, nudo y desenlace, para posteriormente proceder a romperles la cara una y otra. Escrita por Samuel Beckett, irlandés de nacimiento y francés por adopción, Esperando a Godot es una de las obras principales de lo que se conoce como teatro del absurdo. Esto último lo voy a tocar un poco por encima porque lo que nos interesa es entender por qué esta obra es tan particular y por qué se adelantó al concepto de cringe. Y si no sabe lo que es el cringe, diría que es un intermedio entre incomodidad y vergüenza ajena, o como algunos le decimos, ser Yao Cabrera. Fue un experimento social, chicos, fue un tremendo experimento social. Y dicho lo anterior, vamos a empezar, que venga esa transición. It's gonna be legend. Wait for it. Estrenada en 1953, Esperando a Godot fue escrita originalmente en francés y posteriormente traducida por el mismo Beckett al inglés. De hecho, fue escrita poco tiempo después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Beckett fue informante como parte de la resistencia cuando los nazis tomaron París. Esto no es un dato menor porque sería durante los años posguerra que tanto artistas como pensadores reflejarían en sus respectivos trabajos la influencia de semejante devastación y crueldad. Bueno, hace no mucho vimos a Tadeusz Kantor y el Teatro de la Muerte y ya sabemos cómo termina eso. En esta situación tan deprimente en la que el sentido de la existencia se ve cuestionado y hasta perdido, es que aparece el teatro del absurdo. En poquísimas palabras y de modo muy resumido, el teatro del absurdo sería un movimiento, una corriente estética que persigue la idea de que si la vida no tiene sentido, el teatro tampoco debería tenerlo. Y sí, esto es muy existencialista, pero más adelante voy a ir por ahí. Estas obras buscan desarmar la coherencia de las tramas, de los personajes, del lenguaje, también cuestionan su sentido y ponen a la incertidumbre como un síntoma de la escena. Entonces, ¿esto quiere decir que el teatro del absurdo es básicamente emo? Bueno, como youtuber pseudo académico no estoy en posición de negar o afirmar que... Así, las obras absurdistas son caóticas, ambiguas e impredecibles, cargadas de cierto existencialismo que, queriendo o no, generan cierta incomodidad al verlas de tanto que intentas darles algún sentido. Esperando a Godot lo hace a través de su trama, que inicia con los personajes de Vladimir y Estragon, dos aparentes vagabundos que se encuentran en un lugar incierto junto a un árbol y juntos recuerdan que esperan a otro personaje llamado Godot. En eso aparecen dos personajes más llamados Lucky y un pesado llamado Pozo, el primero siendo el esclavo del segundo. Hablan entre sí como en una reunión mensual de viejos seniles durante un largo rato, en el que lo más relevante que pasa es que Lucky le pega una patada en la pierna a Estragon. Luego, Lucky y Pozo se van y llega un quinto personaje, un muchacho que les viene a decir a Vladimir y a Estragon que Godot no va a venir, pero que probablemente venga al otro día. Se hace de noche y ambos personajes dicen que se van a ir, pero se quedan ahí.
Acá empieza el acto 2, en el que no pasa gran cosa. Lucky y Pozzo vuelven a aparecer, pero esta vez Pozzo está ciego. Luego de divagar media obra más, Lucky y Pozzo se van, entra de nuevo el muchacho a decir de nuevo que Godot no vendrá, pero que de nuevo puede venir al otro día, y así Vladimir y Estragon acuerdan volver al otro día y la obra termina con ellos diciendo que se van a ir, pero no se van. Obviamente omití pequeñas cosas irrelevantes para la trama, como el hecho de que Beckett recién en la página 25 aclara que los personajes tienen bombín, que hay un acto de self-awareness en la que la obra se explica a sí misma, y que hay una frase al estilo Gustavo Cerati 50 años antes de que lanzara la canción Zona de Promesas. Además, la obra termina de una forma re anticlimática. Parece yo haciendo chistes de Gustavo Cerati o chamullando. Es más, creo que Beckett fue pionero en hacer ese tipo de obras que te dejan así. Not to be. Lo curioso de Esperando a Godot es que hay tan pocos elementos claros que como espectador surge la necesidad de completar la obra, de darle sentido a la espera de Vladimir y Estragon, así como sé que ahora tenés la necesidad de suscribirte a Never Use Yellow, seguirme en mis redes sociales y verme de tanto en tanto hacer el tonto en Instagram. Mañana saco video nuevo en Never Use Yellow. Tuve que improvisar una pantalla azul con una colcha. Tan tan. Y miren, 2 pies de micrófono sosteniendo el coso. Podemos entender mejor a Esperando a Godot una vez que comprendemos el existencialismo. En resumidas cuentas, se trata de una rama filosófica que se pregunta por la existencia humana como tal, por las experiencias de los individuos. Los existencialistas se preguntan por el sentido, el valor y el propósito de la vida humana, para no sostener la existencia en la idea de que hay un dios, cartas astrales o si el influencer de turno se tira un pedo. Una de las ideas que se desprenden del existencialismo es el absurdismo, del cual claramente se desprende el teatro del absurdo. El absurdismo propone la idea de que la vida no tiene un propósito universal más allá del que le damos mientras vivimos. En este sentido, en un mundo metafóricamente absurdo, los acontecimientos no son intrínsecamente buenos o malos, correctos o incorrectos, o justos o injustos, sino que dichas categorías serían una manera de enfrentar el absurdo, de darle cierto orden. Esperando a Godot explora estas ideas a través de los diálogos en los que parece que a Vladimir y Estragon les da lo mismo lo que les pase. La espera de ambos personajes se parece a lo que plantea el absurdista Albert Camus con el mito griego de Sísifo. Básicamente, Sísifo es un personaje de la mitología griega que troleó a la muerte y, como castigo, fue condenado a subir una pesada piedra hacia la cima de una montaña. Pero cada vez que casi llega a la cima, la piedra caería de nuevo hacia abajo, repitiendo el mismo proceso por toda la eternidad. Para Camus, el trabajo eternamente inútil de Sísifo es una metáfora del trabajo en la vida moderna, sobre todo pensando en los obreros que en ese momento pasaban todos los días de su vida haciendo exactamente lo mismo. Vladimir y Estragon son como Sísifo en el sentido de que sus respectivos propósitos nunca se cumplen. De hecho, sus acciones, ya sea activa como subir una piedra por la montaña o pasiva como el acto de esperar, son una manera de sobrevivir al mundo absurdo sin matarse. Porque para Camus esa es la verdadera pregunta filosófica: ¿cómo no matarse luego de entender que la vida no tiene sentido? ¡Ya no quiero vivir! ¡Dame esta salchicha! ¡Ya no quiero vivir! Camus encuentra una contradicción entre el deseo del ser humano de darle sentido a la existencia y la irracionalidad aleatoria y sin sentido del mundo. De esa contradicción da posibles respuestas a cómo enfrentar al absurdo, las cuales también están en la obra, como ser, distraerse viviendo la vida al máximo. Yo venía pisteando como un campeón y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Negarse al sinsentido y vivir de... Ser un político con el único objetivo de tener un papel importante en la historia de una sociedad. Allí tenemos la imagen del helicóptero donde hace nada más que un minuto Fernando de la Rúa emprendió vuelo y luego de presentar la renuncia a su cargo de presidente de la nación. Ser un actor para vivir vidas ajenas u otro tipo de artista que crea mundos ficticios desde una perspectiva totalmente subjetiva y personal. Pero yo hace 2 semanas dije, me convierto en artista y
me convertí en artista, hice una obra de arte, boludo. El suicidio, que es algo que ya mencionamos, algo parecido a tener un canal de teatro en YouTube, y la aceptación, que sería el caso de Sísifo. Como toda buena obra de arte, se pueden sacar distintas interpretaciones de Esperando a Godot. Desde pensar que Godot es posiblemente Dios y la obra es una metáfora de que dependemos de su supuesta existencia para darle sentido a nuestros días, o quizás Godot sea una metáfora de que funcionamos como el burro que persigue una zanahoria que nunca va a alcanzar, acumulando objetivo tras objetivo y viviendo en constante expectativa. Claro que no podemos olvidar la clara referencia al abuso de poder y la relación que se da entre amo y esclavo. Bueno, hasta que el amo se queda ciego, quién sabe por qué, y termina dependiendo totalmente de su subordinado. Como dato, luego de un ensayo de la obra dirigido por Beckett, uno de sus actores, Peter Woodthorpe, le preguntó de qué se trataba Esperando a Godot. Este recuerda la respuesta de Beckett: es todo simbiosis, Peter, es simbiosis. Quizás Godot es un futuro luminoso, una razón para vivir o la misma muerte, pero por sobre todas las cosas no podemos olvidar que Esperando a Godot es un ejercicio estético que le plantea una pregunta muy clara a toda la institución del teatro. ¿Qué deberían hacer los personajes? Muchas gracias por ver. Si ya leíste o viste la obra o estás por leer la obra, me gustaría que me digas qué te pareció la obra, qué te pareció este video, si te resultó útil. También te agradecería que me dejes un like, que te suscribas, que por supuesto compartas este video a quien creas que le puede interesar. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por ver y acordate que en teatro never use yellow. ¡Chao!